Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra sabia decisión que usted puede tomar de poner su caridad en las manos salesianas que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Esa labor de polinizadores que tienen los salesianos, porque esa gente trabaja específicamente en la formación de jóvenes, para los jóvenes. Y entonces el Santo Domingo Sabio tiene una tarea verdaderamente difícil, porque hay que tomar jóvenes que ya probablemente vienen deformados del entorno donde ellos están, que han sido prácticamente arrastrados por el vicio, por el crimen, o pueden ser. Y para que no sean carne o esqueje del vicio, o carne de cañón, como se acostumbra, del crimen. Entonces, estos jóvenes son llevados a ese tipo de instituciones para formarlos y hacerlos verdaderos ciudadanos útiles al país. Ese es el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Apóyenlo. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy es jueves de Corpus. En la iglesia católica, todo el mundo cristiano guarda ese día, es un día internacional para el cristianismo. Y esa es una misión de todos los cristianos, venerar el cuerpo de Jesucristo. Es la resurrección. Ahí es que está el fundamento del cristianismo, porque otro ser humano común y corriente podía venir ahí y traer las ideas de Jesucristo. Moría y era uno de tantos. Inteligente, brillante, traer tantas riquezas de información y de consejos y de
qué sé yo, de líneas morales y éticas. Bueno, excelente. Murió y ya. Pero es que este resucitó. Y ahí es que está la diferencia con el hombre común. Entonces, esa resurrección de Jesús es la base fundamental para la fe. Porque la fe necesita de expresiones de fe. Pero hay mucha gente, como hemos dicho otra vez aquí, que tienen expresiones de fe sin fe. Son gente de fe vacilante. Entonces, es gente que muchas veces pone hasta en duda hasta Dios mismo, la existencia de Dios. Hay gente que son ateos, pero hay cristianos bien que pueden tener esas dudas. Pero generalmente se da a esas personas que tienen poca fe o que tienen expresiones de fe sin fe, una mala evangelización, entienden los tratadistas, que ha sido por una mala evangelización. Otros se han radicalizado tal vez en malas prácticas religiosas, qué sé yo. Yo no soy especialista en la materia, pero sé que es un día hoy de guardar por todos los cristianos, principalmente la Iglesia Católica. Ese es el jueves y es feriado en todo el mundo católico y cristiano. Bien, entonces hay que hablar de economía, hay que hablar de muchas cosas aquí. La economía, vamos a ver, porque siempre me gusta a mí, me encantan estos precios que salen aquí de la Reuters, que publica el periódico Hoy, en la parte de economía. Y el cacao, que siempre para mí es uno de esos cultivos de la República. Son aquellos pies de la República, junto al café y a la caña de azúcar y el tabaco. He visto que algunas sugerencias de FAO, creo, de Naciones Unidas, que los gobiernos no apoyen a los productores de tabaco porque es un producto venenoso. Pero la verdad que el tabaco uno sabe que es venenoso, pero está ahí, oriundo de América, transportado por Colón. Sus primeros viajes lo llevó como muestra a Europa y hay que ver lo que ha corrido ese tabaco, las vueltas al globo que le ha dado, las varias veces o las miles de veces de vuelta al globo que da ese tabaco, dando tumbo y la gente fumando y muriendo gente. Pero yo creo que hay gente que son débiles y otros que son sanos, muy fuertes y fuman hasta al final de sus tiempos y sobreviven y viven, mejor dicho. Otros somos débiles. Y yo reconozco que fui de los fumadores que era afectado fácilmente por el tabaco y decidí dejar de fumar. Lo dejé con tiempo. No era sano. Otros, repito, son fuertes y resisten el cigarrillo. Hermanos míos que murieron longevos, pero muy viejos. Y fumadores que eso eran hasta el agotamiento del cigarrillo ahí en las manos. Y murieron de otras cosas, como se dice. Pero es posible que también eso influyera. Bueno, el asunto es que el cacao es uno de esos pies productivos del país que hay que seguir defendiéndolo y seguir apoyándolo. Los gobiernos tienen que apoyar ese tipo de cultivos porque la agricultura, todo el mundo sabe, a las dificultades que se expone el agricultor. Fíjense cómo, por ejemplo, el país andaba en una sequía que la gente, todo el mundo buscaba un momento de, qué sé yo, de que se descargaran los cielos, que lloviera hasta de cántaro, como se dice. Bueno, pues llovió, pero entonces esas lluvias tan intensas, tan rápidas, alta pluviometría en corto tiempo, ese golpeo pluviométrico hace daño, arrastra
se pierde y se daña suelo, arrastra porque anega también parcelas, arrastra cultivos, arrastra animales, ahoga animales, los ríos se crecen, se destruyen las obras de arte de los que están en los caminos vecinales, los caminos productivos. Entonces la agricultura es una actividad que tiene muchos problemas. Se le afectan muchos factores climáticos principalmente, plagas y acciones del clima. Eso es comprensible. Entonces el crédito siempre es un riesgo hacia la agricultura. Entonces esos cultivos tienen que tener la vigilancia y la asistencia del Estado. El cacao ha tenido muchas dificultades porque ha tenido problemas con los ciclones, los meteoros, los asuntos meteorológicos, fenómenos que han sido muy graves y han afectado el cultivo. Y entonces los productores se ven fastidiados porque se acaban los recursos. Hoy los precios, yo me gusta cuando están bien altos, porque nosotros tenemos una ventaja los dominicanos. Producimos mucho cacao para el pequeño país que somos. Somos grandes exportadores y muy malos consumidores. Entonces, por eso los precios, cuando suben mucho los precios del cacao, no nos perjudican, nos benefician porque somos muy buenos exportadores. Y si la producción, si nosotros llegamos a producir, por ejemplo, 80.000 toneladas de cacao y exportamos 77.000 toneladas, imagínense ustedes, somos el octavo exportador y líder en exportación de cacao orgánico. Debemos estar poniendo en el mercado alrededor de 20.000 o más toneladas de cacao orgánico. Y esas son cifras muy buenas, respetables. Entonces, ese cultivo tiene el precio de la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York, $3.101. ¿Y por qué yo le pongo atención a esto? Porque está subiendo el cacao. El cacao viene de llegar a $1.800 la tonelada. Hace un tiempo, no muy lejano, estamos hablando del año pasado, y ha alcanzado niveles de $3.000. Pero estaba en $3.003 o $3.004, pero ya está en $3.101. Y a medida que va creciendo, se hace más interesante. Y los productores locales, a pesar de ser muy afectados por los ciclones, principalmente Fiona, este último ciclón le afectó mucho, pero ya venían de George, Jean, varios ciclones que siempre han afectado la producción de esos pies productivos, como el café también y la caña. La caña no sufre tanto, pero el tabaco siempre se siembra fuera de época ciclónica, no tiene sus problemas. Entonces, sí puede afectarle la sequía intensas, porque también es un cultivo que resiste la sequía, pero no hasta el extremo de que se extinga la planta, o que la planta no pueda tener un desarrollo vegetativo adecuado, porque lo que vale de la planta de tabaco es la hoja, es lo vegetativo, no es fruto, sino su hoja. Y su hoja hay que preservarla a como dé lugar, tanto del clima como de las plagas, porque si no se pierde la calidad del tabaco. Entonces la caña, hemos dicho, el azúcar tiene 24,49, muy buen precio para el quintal. El café 186,10 el quintal, buen precio para los arábicos también. El petróleo 72,53. No nos favorece porque nadie quiere pagar eso caro, pero es un precio que no nos perjudica tanto. El oro está en $1.947 la onza. Es un producto dominicano, claro, la Barrick lo explota, ganan un gran dinero, pero tuvieron la osadía de invertir en este país y de invertir para extraer un mineral que solo ellos conocen muy bien el mercado porque son los principales productores, probablemente los mayores productores del mercado.
Pero eso es lo que tenemos en cuanto a los precios, que me alegra que el cacao siga subiendo porque soy un defensor de ese cultivo. Lo creo importante para el país, generador de 280, 300 millones de dólares probablemente produce el cacao en divisa, cuando la producción logra establecerse o de ser estable, mejor dicho, que no tenga. Este año es probable que la afectación sea seria, porque el ciclón Fiona afectó mucho y ha habido un descuido descomunal de las autoridades, que yo me he cansado de denunciar aquí lo que ha pasado, que los dineros que se estableció o se dijo que se iban a poner al servicio de los cacaocultores afectados por Fiona para ayudarle al desescombro y la rehabilitación del cultivo, nunca llegaron. Incluso se le pagaron dinero a quienes ni siquiera tierra tenían en las uñas. Denunciaban agricultores respetables y serios de FENARROZ, una institución muy bien organizada, muy seria, muy fuerte del sector agropecuario, que es FENARROZ. Bueno, dentro de la economía hay que decir lo siguiente. El Banco Central ha tomado una decisión, o la Junta Monetaria, mejor dicho, y se ha querido, yo creo que se ha abusado un poco, querer poner en una posición como de artimaña o de oportunismo político, que hay una serie como de, diríamos, de contubernio o de malas interpretaciones que se hacen desde el punto de vista económico, o divergentes, interpretaciones divergentes, que se quiere hacer ver que la decisión que tomó el Banco Central, primero, no de reducir la tasa de política monetaria, porque es un deber reducirla, y ya el banco lo había anunciado, y creo que con mucho tiempo, había anunciado que desde que el nivel de inflación llegara a los rangos que se había fijado la institución, iban a comenzar a bajar las tasas y que se tenía que reactivar de nuevo la economía. Entonces, el Banco Central decidió la semana pasada, en esta semana, poner en los bancos comerciales al servicio de los sectores productivos y de hogares la suma respetable de 94.000 millones de pesos. Que ese dinero para el sector productivo, no hay duda que busca una reactivación de la economía, porque la economía andaba en niveles de crecimiento anda en niveles de crecimiento muy bajos. El Banco Central, entendiendo que las tasas de política monetaria están altas, que la inflación estaba alta, pero ya ha bajado a los rangos que quería el banco, que esa reactivación había que hacerla sobre la base de facilitarle crédito a los entes productivos, que son los que activan la economía, reactivan las actividades económicas, y eso entonces hace que el crecimiento del Producto Interno Bruto sea mayor. Bueno, vamos a seguir con el tema, pero después de una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, del comentario anterior, hay que precisar lo siguiente. Yo creo que se abusa a veces de la crítica, que puede ser una crítica razonable, porque se ha querido hacer, o se han querido señalar, o se han señalado, mejor dicho, opiniones de que Valdés, el Banco Central, ha dispuesto esa suma de dinero para que coincida que el periodo electoral, que eso es un fondo electorero que ayuda a la reelección del presidente, que el presidente no puede ir a una reelección en las condiciones que está la economía. Pero es que la economía, como se ha señalado, iba creciendo muy bajo. El Banco Central dijo que estaba en 1 y algo, 1 punto y algo, 1.1 creo en el primer trimestre, el segundo trimestre 1 y pico, o sea, va muy bajo y entiende que hay que activar. Yo recuerdo, creo que fue en el 2013, por ahí, cuando se redujo, se quiso reducir mucho el déficit público, el déficit fiscal. Se bajó tanto, se quería bajar tanto que entonces prácticamente se frenaron las actividades económicas y el banco tuvo que inyectar muchísimo dinero para activar la cosa y en eso no estábamos en reelección. Yo creo que un funcionario como Héctor Valdés, la gobernación y todos los que están en el área de la Junta Monetaria, ha actuado como un institucionalista, pienso yo, un hombre prudente. Valdés siempre ha sido muy prudente con las consecuencias de sus medidas económicas. Pero Valdés es un hombre que no puede renunciar a sus deberes. Es decir, usted no se puede convertir en una especie de desertor de sus deberes. Y no hacer lo que tenga que hacer, porque hay que hacer lo que hay que hacer, como se dice, en el momento que sea. Y poner, como se dice, el texto en su contexto, en este caso. Que coincida con un periodo, pero es que la reelección o las elecciones son el año que viene, pero el banco no puede acobardarse o decir, bueno, como esto se puede interpretar como político, la reactivación económica, pero es que tenemos que reactivar la economía porque es que estamos creciendo a niveles muy bajos y los planes que nos hemos puesto el horizonte que nos hemos puesto, que nos hemos fijado es de casi un 5% el crecimiento de la economía. Si no reactivamos la economía, entonces no vamos a llegar ahí. Entonces el banco no puede renunciar a esos deberes, no puede convertirse en un desertor de sus deberes. Y eso es lo que yo entiendo. Además, si uno ve las actividades políticas, las actividades económicas, no pueden, tienen, eso hay que decir que tienen como una especie de frontera borrada con respecto al Estado. Son dos, las actividades económicas, las actividades políticas, están atadas, como se dice, al mismo modelo de racionalidad, de servicio al Estado mismo. Ese modelo es el modelo tradicional del Estado porque es, por ejemplo, como una actividad científica. Una actividad científica no puede estar alejada
del Estado. El Estado no puede estar alejado de eso. Pues las actividades económicas igual, las actividades políticas son lo mismo. Entonces, todas están ligadas ahí, sin una frontera, cada quien con frontera, porque es que son parte del Estado. Es parte del accionar del Estado. Entonces, por eso las instituciones, esa institución como el Banco Central, que es la que dirige o rige la economía, no puede actuar en forma, qué sé yo, en contubernio político, ni en esas cosas, ni con artimañas, no le puede jugar eso, ni al pueblo dominicano, ni a los organismos internacionales que velan por eso, porque también el Fondo Monetario Internacional podría decirle al Banco Central, ven acá, pero ustedes tienen que poner una política de reactivación económica. Nosotros no podemos, porque mire, si actuamos con eso ahora, se nos va a achacar, se nos va a marcar como politiqueros de que somos electoralistas o que estamos promoviendo la reelección del presidente y que no es bueno que el presidente anuncie una reelección en medio de una recesión o en medio de una actividad económica tan difícil, tan pobre. Bueno, una coincidencia que el presidente tenga que anunciar la reelección de él o la repostulación, mejor dicho, en agosto, y que para agosto tal vez el país tiene una economía más activa, pero son las coincidencias de esas actividades, como digo yo, de que son actividades donde no hay fronteras que puedan, qué sé yo, acomodar eso como si fueran piezas. Están racionalmente unidas en el mismo modelo del Estado. Esa es la pura verdad, creo yo, no sé, ese es mi criterio como supino, ignorante en la materia. Pero la parte política todo el mundo entiende que hay una coincidencia y que si las cosas andan mal y hay que corregirlas para que estén bien, no podemos pensar que eso es una decisión solamente electorera, porque sería juzgar sobre una base muy floja, porque estamos viendo la realidad. La economía no tiene el nivel. Los mismos sectores económicos se quejan de que, bueno, el dinero está caro, que el crédito está escaso. Y entonces, si las demás actividades que son las que reaniman la economía están también tristes, muertas, ¿qué va a pasar? Tienen que ser movidas sobre la base de facilitar los recursos. Es con dinero que se trabaja. Esa es la pura verdad. Con el dinero es que se trabaja. Bueno, el presidente está por Bahamas. Las Bahamas son esas islitas inglesas, fueron inglesas o son, creo que están en el Commonwealth todavía. Pero son islitas que viven del turismo. Casi todo ese Caribe anglófono y francófono. Y hay también neozelandés, o sea, holandés. Entonces, 15 pequeños estados del Caribe, y hay que llamarle estados porque son estados, aunque uno sabe que ahí hay una suerte de atolones, que son estados, que son tan pequeños, que yo decía una vez, junto a Aristófanes Urbáez, mi amigo Aristófanes Urbáez, que en paz descanse el roedor, decíamos que un hombre gordo como Tabaré Peña, mi amigo Tabaré Peña de Montecristi, que un hombre como Tabaré se acostaba en un atolón de eso y lo atapa, uno de esos estados de la zona oriental del Caribe, de Barlovento y Sotavento. Y esa es la realidad, son pequeñísimos estados, pero son estados y son votos en Naciones Unidas y en la OEA, son votos. Entonces el CARICOM es ese conglomerado de islas. República Dominicana está integrada ahí a las actividades de ellos y nos benefician porque se pueden hacer relaciones comerciales y turísticas, qué sé yo, con ellos. El presidente ha ido a esa reunión de Nassau, Bahamas, y no sé por cuántos días estará ahí, me imagino que será por 2 días, creo que hoy es la reunión principal. Pero de esos viajes que el presidente ha hecho, es para que se vea cómo se actúa, cuando una gente actúa
en forma, qué sé yo, tan sumisa a la vocinglería, típica de esa afiliación o adscripción a ese personalismo político que estamos acostumbrados los dominicanos. Yo recuerdo un intelectual, recio intelectual dominicano, me imagino que habrá contabilizado los viajes del presidente Abinader, porque él contabilizó los viajes de los demás presidentes, principalmente los del PLD, que hace porque a Balaguer sí es verdad que no se le podían contar viajes, porque ni siquiera los viajes rigurosamente oficiales Balaguer hasta lo declinaba. Imagínense ustedes. Pero los presidentes del PLD y del PRM, incluyendo a Hipólito Mejía, son presidentes viajeros. Entonces, ese flamante embajador que consiguió ese cargo sobre la base de esa adscripción al personalismo político de este país, a la vocinglería, pues le calculó los viajes a los presidentes del PLD. Pues me imagino que debe estar calculando lo del presidente Abinader, pues son varios, son muchos, el presidente ha salido bastante en 2 años y pico que tiene gobernando. Imagínense si gobernarse 8 años, ¿cuántos serían los viajes del presidente? Pero que eso son cosas de la normalidad, pero hay gente que quiere, aquí hay una serie de funcionarios, entre ellos esos embajadores, de gente que quieren resaltar un trabajo que no hacen. Porque aquí hay muchos funcionarios que creen que en los medios de comunicación es que se hace el trabajo. Y huelga a citarlos, porque la gente sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Y básicamente, el más importante, porque eso tiene que ver con la seguridad nacional, es el caso de Interior y Policía, nuestro amigo Chu Vázquez y la misma Policía Nacional. Viven haciendo alarde de que el crimen ha bajado, que la situación en el Gran Santo Domingo, que hay menos asesinatos, que hay menos crimen, es decir, que las cosas van mejorando, cuando las cosas están empeorando. Los titulares de los últimos días en los periódicos nacionales señalan de bandas y pandillas organizadas. ¿Para qué? Esas no son pandillas que están organizadas como convites para ir a ayudar a un vecino a arreglar su vivienda o a limpiar una cañada, o es una pandilla para ir a limpiar el malecón, que se aglomeran allí los plásticos y toda esa basura de daño ambiental. En la misma área ambiental se vienen señalando, o sea, éxitos que no los hay. Entonces, por ejemplo, con ese de la criminalidad, la posición de medio ambiente, el gobierno ha sido tolerante con una situación que han creado funcionarios de ahí, haciéndole creer a yo no sé a quién, porque el pueblo no le cree. Y la mejor prueba de que todas esas exposiciones y todos esos planes o todos esos futuros planes que se han hecho en ese Interior y Policía, lo derrota el mismo comunicado de la Embajada Americana. ¿Qué hace la Embajada Americana? Advertirle a sus ciudadanos que en República Dominicana es un peligro caminar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se supone que están enterados de que hay bandas que no son nada más los titulares de los periódicos, porque esa gente son muy exigentes con las informaciones y más en asuntos diplomáticos. Entonces los americanos, para decirle cómo se le llama, le hacen advertencia a sus ciudadanos que en República Dominicana no hay seguridad para andar en las calles. Entonces, ¿qué dice la autoridad de esto? Y la autoridad hablando pamplinas todos los días, diciéndonos mentiras, porque no es verdad. Y si hay bandas y hay pandillas, están ahí, las estamos viendo en los videos y se ven en las redes y en la televisión, las imágenes se pasan. Y los mismos municipios, los mismos pobladores de la zona donde operan estas bandas se quejan. Y que la autoridad no puede entrar. Incluso aquí se anunció en este país que fue algo grave que un gobierno, cualquier gobierno, aunque fuese un gobierno de una tribu africana, ante una denuncia como eso, tenía que actuar. Porque el pueblo dominicano yo creo que no está a nivel de tribu. Pero ustedes saben lo que es que un funcionario como el de migración
anterior, denunciar que hay un lugar en Friusa, en la provincia de Altagracia, cargada de ilegales haitianos que están enraizados en un área ya que se ha convertido en un verdadero gueto, que la policía ni la guardia, es decir, la autoridad, incluso los de migración, los agentes de migración, la autoridad no puede entrar porque eso es un territorio de nadie. Es decir, manejado por verdaderas pandillas o delincuentes, porque toda persona que viva mínimamente organizado en una comunidad, un barrio, etcétera, etcétera, y que la policía o la autoridad nacional no pueda entrar a ese barrio, eso hay que declararlo estado de guerra, porque eso es un estado de guerra prácticamente que se le ha declarado a la sociedad nacional. Decía yo en una oportunidad a raíz de esas declaraciones, imaginémonos que a un dominicano le maten un familiar, le hieran gravemente un familiar, le violen una niña a una familia dominicana, que la viole un haitiano, y ese haitiano se refugia en ese gueto de Friusa, creo que se llama la zona, o Matamosquito, que son verdaderos guetos haitianos, que se refugien allí y que la autoridad diga que no puede entrar ahí para evitar una masacre o una reacción adversa, que de allá para acá vengan y entonces le hagan daño a la policía o a los militares. ¿Y qué va a pasar? Ustedes se imaginan que una turba, en este caso dominicanos, heridos en su dignidad y en su soberanía, su nacionalidad, digan que van a cobrar, que van a buscar a las personas y que si no sale le van a pegar fuego a la comunidad. ¿Qué va a pasar? Entonces la autoridad tiene que actuar, pero la autoridad no dijo nada. El gobierno se quedó mudo, callado, no dijo nada ante una denuncia tan grave como la que hicieron el exdirector de migración en ese momento. Oigan al nivel que estamos, al nivel de debilidad institucional en la que estamos cayendo en la República Dominicana. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En esta semana el doctor Marino Vinicio Castillo publicó su blog La Pregunta. En su blog La Pregunta publica un trabajo que es Cuidado con este tiempo. Así es, él ha titulado ese trabajo con esa expresión, cuidado con este tiempo. ¿Qué pasa con este tiempo? El doctor Castillo explica con mucha amplitud ahí todos los peligros. Los peligros no solamente locales, sino internacionales. Pero cuando uno lee lo local, a lo que se refiere el doctor Castillo, que lo ha expresado en la respuesta y en otros trabajos que ha presentado en su mismo blog, La Pregunta, ¿cómo se pretende la demolición misma del Estado? Por naciones poderosas que quisieran traspasar o montar, hacerle como un montaje al mapa de la española. Es decir, como si pudieran montar la parte occidental, montarla aquí y hacerle un país de 2 pisos, como se dice, un país de 2 pisos. Nosotros arriba y Haití abajo, o Haití arriba y nosotros abajo. Porque ellos quisieran montar todo aquello, traspasarlo a República Dominicana y que nosotros nos hagamos cargo, ¿será? Y perdamos nuestra identidad sobre la base de fundirnos con esa desgracia regional que se llama Haití. Todo ese tema tratado con amplitud y con profundidad por el doctor Marino Vinicio Castillo. Vale la pena leer sus trabajos en su blog, que se accesa por Google. Bueno, de esas debilidades institucionales y de la autoridad nacional, hacían muchísimo los funcionarios, hablando, diciendo, y creen que hablando y diciendo, yendo a los medios, a decir lo que ellos piensan hacer o lo que quieren hacer, ya ese es el trabajo. Y así andamos, ya vimos ese caso de Interior y Policía, pero se repiten. Usted va a educación, lo mismo. Hay un incumbente que solamente cae en la denuncia. ¿Qué más hemos hecho? Cada día está peor el sistema de educación nacional. Porque confiesa el propio ministro, que ni siquiera en educación básica podemos exhibir logros. Imagínense usted. Entonces, eso es muy grave. Pero el deterioro, por ejemplo, de medio ambiente, una institución que debe ser un superministerio, porque de ahí depende la vida del pueblo dominicano, de que hayan autoridades ahí que cuiden por ese medio ambiente, todo este ecosistema o toda esta biodiversidad, que es lo que nos permite, es decir, esa es la casa donde nosotros podemos habitar, que nos da el refugio de la sombra, nos da el agua, cómo poder dormir tranquilo, la suave brisa, el fresco del terrar de la noche. Dios mío, el agua, cómo cuidar de nuestras fuentes de agua, evitar la deforestación, cuidar la fauna, porque si descuidamos y matamos la fauna, ¿o creemos que solo sin los animales podemos vivir? Cuando ellos también forman parte de ese ecosistema y una especie de equilibrio natural de las especies. Entonces se necesitan instituciones fuertes. Y ahí estamos viendo una institución débil. Porque parece como que todo responde al mismo plan de que sucumbamos, llegar a la demolición, como dice Marino Vinicio Castillo, y caer en lo que está Haití para igualarnos. Y después que seamos iguales, ¿qué es lo que qué van a exigir? ¿O qué van a garantizar para ustedes decir que queremos seguir siendo los dominicanos que hemos sido por siglos en estos terrenos? Yo me voy a permitir leer lo que un amigo de Barcelona, que sigue el programa por YouTube, sigue el programa todos los días, mi amigo José Café,
Él es una persona que yo no le conozco a José personalmente, pero José es un intelectual de buena formación, principalmente en el área de la economía y todas las relaciones internacionales. Y es un hombre con política de Estado, o sea, es una persona que tiene experiencia de Estado, de políticas públicas. Y José siempre me comenta el programa sobre tópicos que yo trato acá. Y él me envía hoy una nota precisamente sobre lo que tratamos ayer y lo que estoy tratando ahora, el caso de medio ambiente específicamente. Dice José, medio ambiente y otras instituciones. Procede convertirla en una institución poderosa, medio ambiente. De lo contrario, terminaremos no solamente secos como Haití, sino también podridos y sin fauna. En estos días, vía salud pública, es decir, el Ministerio de Salud Pública, limpiando un río cuando es a medio ambiente que le toca esa función. Oigan cómo es que andamos. Como decía yo, las cañadas las está limpiando la CAS, cuando la CAS debe ocuparse de las fugas. Y que aprovecho para ver si de la CAS van precisamente a atender una fuga dañina, peligrosa, por la fetidez, la hediondez y el nivel de peligrosidad, porque eso tiene muchísimos microorganismos peligrosos y dañinos y que crean enfermedades. Aguas negras brotando de un colector de drenaje en la calle Mozart, con Antonio Maceo ahí en el sector de la feria, o de Matahambre. Ahí hay, lo denunciaba ayer, un foco de infección que debe ser corregido a la mayor brevedad por la CAS. Entonces, sigue mi amigo José Café aquí. En estos días, vía salud pública limpiando un río cuando es al medio ambiente que le toca. Los gestores de las diferentes carteras se han especializado en denunciar cuando lo que deben hacer es resolver. Además, para las denuncias está la oposición. ¿Es que los PRMistas no saben de política? Se pregunta José Café. José, repito, vive en Barcelona. Comenta los temas que nosotros ponemos acá y temas nacionales que le da seguimiento a los periódicos y los comenta. Por eso me permití leerlo, porque es que coincidimos totalmente. Aquí yo tengo 34 meses diciendo de esta bisoñez, de la inexperiencia de Estado, pero que también no se dejan asesorar. El propio presidente de la República, hemos dicho nosotros, no consulta a Salomones. Incluso vimos ahí en las redes de una rueda de prensa penosa ver al presidente vacilar con preguntas que puede contestarla en forma rápida y clara y alta y contundente si quisiera, si estuviera bien informado, pero parece que el presidente no tiene una buena consulta. Porque ese gobierno coloquial no se lo permite. Eso es lo que yo entiendo. Y esas cosas, uno ve esas debilidades que no son buenas. Pero hay que, como dicen, vamos, que nos tome confesado toda esta situación, que uno no sabe cómo pueden derivar, en qué pueden terminar, por lo menos en el caso de la autoridad que manda en el país, quienes mandan en el país. Pero se siente una debilidad institucional, se siente una debilidad de la autoridad, y eso es una verdad de apuño, pero también de bulto, muy obvia, porque ¿quién no la ve? O no la ha sentido. Entonces, lamentablemente, hay inquietudes válidas. La mayoría van a hacer, como dicen, a hacer tramoyismo político, la mayoría de los funcionarios. A decir, el tránsito por un lado, qué sé yo, vi 2 notas en el periódico, de las cuales una de ellas compete a la autoridad máxima del ejército, como el desorden que hay con los robos, el abigeato en la zona fronteriza.
Los pobres productores ganaderos, cómo son víctimas de las maquinaciones de los ladrones haitianos, robándole los ganados y los mataderos llenos de carnes, sin procedencia, sin, como dice, sin certifico, como decían antes. Señores, la frontera está en los tiempos de la España boba, aquel magnífico poema, no sé si llamarle poema, de Juan Antonio Alix. Un pasaporte, creo, en tiempo de la España boba. Porque, señores, esa frontera, eso todavía estamos en el siglo XVII, en el siglo XVIII estamos con esa frontera. Vamos, no lo voy a poner tan lejos, en el XIX estamos con la frontera. Porque por esa fue las decisiones de Trujillo, de tener que ordenar el corte, como se llamó la matanza de los haitianos. Fue por toda esa cascada de hechos de latrocinio, de robo, de abigeato con el ganado y las cosechas, robándoselas a los haitianos y violando gente y haciendo de todo. Y el ejército corrupto, vendido, la oficialidad vendida y los rasos vendidos, no le hacen caso. Ese reportaje, el control corrupto en la frontera facilita el robo de reses y su paso a Haití. Un trabajo muy bien hecho de Minerva Isa, que es una periodista muy experimentada, muy seria. Estos no son inventos de Minerva Isa, son informaciones recogidas in situ con los propios actores, las víctimas, mejor dicho, no los actores, no con las propias víctimas de todos estos robos, de estas actividades delictivas en la propia frontera. ¿Para qué que le estamos pagando a ese ejército? Un ejército que ha decidido vender el país. Eso es un crimen. Eso es lo que se llama un ejército felón. Eso es una felonía, una traición. No solamente a los dominicanos de hoy, sino a la memoria de esos dominicanos, señores, de todos esos navegantes de las naves de febrero y de las naves de agosto. Hoy ese naufragio, ¿cómo es posible que esas naves naufraguen con la institución de Mella? Señores, de Matías Ramón Mella y Castillo, que ese ejército dominicano, el día del nacimiento de Mella es el día del ejército de la República. Pero señores, ese patriota que murió invocando a la República Dominicana, haciendo vivas por la República Dominicana, todavía hay patria. La bandera, quiero que mi cadáver se envuelve en la bandera dominicana. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ustedes saben el valor de la patria, patriótico que tienen esas expresiones de Mella? Y que el Ejército Nacional debiera preservar toda esa expresión de Mella, debiera estar presente en cada soldado que esté en la frontera, no al revés. Lo que prima allí es la frontera de quién, ni siquiera Tucey. Dios mío, la frontera de Boyer. ¿Por qué vamos a conquistar el este? Hoy, ¿cómo se puede hacer patria con una situación como esa? ¿Qué quiere eso decir? Que no hay autoridad. El otro hecho que me llamó la atención, pero en este caso yo creo que el director, el ministro de Turismo tiene que ponerle voto a esto. El ministro de Turismo tiene carácter, pienso yo, y ha dado prueba de ser un funcionario por lo menos modélico dentro de todas estas deficiencias o estas caricaturas de un funcionariado caricaturesco. Yo diría que lo que hay muchísimo, la mayoría son unas caricaturas. Empresarios están preocupados por los problemas de Cabarete. Yo creo que el ministro tiene que ponerle atención a Cabarete, porque Cabarete es un punto ya internacionalizado. Y lo que denuncian aquí esos empresarios turísticos de Cabarete es grave, porque esto tiene que ver hasta la Liga Municipal Dominicana. Tiene que ponerle freno a eso, porque ahí parece que hay una dirección distrital del distrito, un distrito municipal, no sé cómo se llama,
Y eso parece que anda manga por hombro ahí. Entonces ahí hay un desorden, no se planifica nada, ni hay autoridad ahí. Y eso tiene que intervenirlo el gobierno, turismo, quien fuere, tiene que intervenir eso porque se va a perder Cabarete. Y no es justo que la zona norte, que ha dado tanta brega, señores, volver a reactivar las actividades turísticas y comerciales que tienen que ver con la actividad turística. Ha hecho un sacrificio el gobierno nacional por años para ver si se recupera Puerto Plata y su turismo. ¿Y cómo es posible que Cabarete esté en las situaciones que dicen esta gente que está Cabarete? Que dicen gente de importancia, porque son los empresarios, Junta Distrital de Cabarete y la falta de apoyo gubernamental para impulsar la dinamización económica en este importante destino turístico. Actualmente Cabarete enfrenta un momento crítico con el cierre de negocios importante. La desorganización en la Junta Distrital de Cabarete ha generado una serie de dificultades para el desarrollo económico y la sostenibilidad. Eso es muy grave. Al director de turismo, al ministro que intervenga eso inmediatamente junto con la Liga Municipal Dominicana, con las autoridades que tengan que ver interior y policía, con lo que sea. Pero tienen que preservarse esos sitios que se están desarrollando y que el país necesita eso, que esos puntos ya internacionalizados, en vez de degradarse, que se superen cada día más. Pero ¿y cómo vamos a estar? Pero es una crisis de autoridad nacional. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.